Pues buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos, casi repetimos, porque hace no muchos meses tuvimos a Santiago García Mourelo, a Pedro Rodríguez Panizo, y cambiamos así el tercio ya con Koldo Gutiérrez. Entonces, pues es un placer volver a repetir, aunque hoy es Santiago el que nos va a ofrecer su libro Sueños y Travesías, claves e itinerarios para una mistagogía con jóvenes. Es que no hay casi nada que decir porque las personas que aquí nos acompañan yo creo que ya le conocen muy bien y para eso además han venido Pedro y Koldo para hablar de él y de su libro y pues nada más que agradecerles este ratito que nos van a prestar aquí en Paulinas acompañándonos. Estamos siempre muy contentos de recibir a amigos y amigos como los que tenemos en la mesa, pues más todavía. Y nada, les dejamos que disfruten de este ratito de compañía con estos buenas tardes. Bueno, pues voy a empezar yo. Lo primero, agradecer a Santi la invitación a poder decir algunas palabras sobre este libro. Tengo que decir que nada más en el momento en que me lo regaló, ¿Podéis coger el micrófono? Sí. Perfecto. Ya está encendido. Tengo que decir que en el momento en que me regaló el libro, pues tardé muy poquito en leerlo porque la lectura me enganchó inmediatamente. Bueno, yo quisiera decir algunas cosas sobre Santi y sobre el libro. Sobre Santi, porque también en el sentido de lo que he escrito en este libro. Bueno, Santi es salesiano y es teólogo, es lo primero que quisiera decir. Y quisiera destacar, empezando con el tema Santi es salesiano, por lo siguiente. Está escribiendo o ha escrito un libro sobre catequesis juvenil, sobre los itinerarios de formación para jóvenes, ¿no? Ha escrito este libro, que es el libro que en esta ocasión estamos presentando. Digo que es salesiano por lo siguiente. En las constituciones de los salesianos, yo soy salesiano también, en las constituciones de los salesianos, cuando se habla de la misión de los salesianos, se empieza diciendo una expresión de Don Bosco que dice, recordando Don Bosco cómo había iniciado su obra en favor de los jóvenes, dice de esta manera: esta sociedad, refiere a la congregación salesiana, comenzó siendo una catequesis. Es una expresión preciosa. Es decir, por eso yo creo que en el carisma salesiano la dedicación a la catequesis, especialmente a la catequesis juvenil, a la catequesis de los jóvenes, es una prioridad siempre. Creo que Santi ha cogido este guante y está intentando con este libro darnos algunas claves para una catequesis juvenil. Es teólogo también, y eso se nota en la lectura del libro. Los argumentos son argumentos bien pensados, son realmente profundos. Hay una expresión que se va repitiendo a lo largo del libro continuamente, entre fidelidad a Dios y fidelidad a los muchachos, ¿no? La doble fidelidad, ¿no? Claro, esto en el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, pero también Pablo VI en el Evangelio Nuntiandi, y también el Papa Francisco habla de esta doble fidelidad. Pues por fidelidad a Dios y por fidelidad a los jóvenes ha escrito este libro. Lo segundo que quiero decir es hablar de la oportunidad del libro. Es un libro oportuno, a mí me parece muy oportuno. Muy oportuno. Y lo digo por esto. Si uno ve la realidad de la pastoral juvenil hoy en nuestro país, lo primero que descubre con sorpresa es que los itinerarios formativos para los jóvenes están desapareciendo. Están desapareciendo en muchos lugares. Para muchas gentes, para muchas personas, es improductivo dedicarse a los itinerarios formativos de los jóvenes. Claro, por eso es muy oportuno. Entonces, él en el capítulo segundo, creo que es en el capítulo segundo, habla de esto, habla de, en algunos lugares se dice que dedicarse a los jóvenes y dedicarse a los adolescentes en estos momentos no es productivo en la catequesis, no es productivo en la pastoral, que lo que de una manera se dicen es algo así como, vamos a ver cuándo pasa este torbellino. Cuando ya estén un poquito más tranquilos, cuando ya estén un poquito
pues se hagan más preguntas, bueno, que vuelvan. Y mientras tanto, pues de vez en cuando, pues les ponemos, que no sé, algunas experiencias potentes, experiencias, bueno, claro. ¿Qué es lo que yo entiendo sobre esto? Primero, desde mi punto de vista, el suponer esto es tener una visión un poquito negativa de los adolescentes y de los jóvenes. Hay una cosa que en la teología, que en los pros, en el libro que es de Capas Dei, capaces de Dios, el ser humano como capaz de Dios. Parecería que en estos momentos los adolescentes no son capaces de Dios ni de las cosas religiosas. Parecería para algunos que los jóvenes no son capaces de Dios, no son capaces de conectar con Dios. Lo harán a su manera, ¿no? Pero el Capas Dei, la capaces de Dios, bueno, no hay que perderlo. También los jóvenes lo son. Don Bosco diría que los jóvenes son capaces de Dios. Por eso también es de ofrecerles una catequesis adecuada, unos itinerarios formativos adecuados, pues es una prioridad en estos momentos. Decir también que, bueno, en la conferencia episcopal, en el encuentro de delegados que ha habido hace poquito en Málaga, uno de los temas que tenían, el tema concreto que tenían era volver a hablar sobre los itinerarios formativos, insistiendo realmente de lo importante que son los itinerarios formativos para los jóvenes y de los jóvenes, ¿no? Bueno, pues aquí Sandra yo creo que nos puede ayudar muchísimo y por eso es, yo creo que muy oportuno este libro. Algunos de los temas del libro. El título pone la palabra mistagogía, ¿no? Desde el principio es la clave de lectura de este libro, la mistagogía. El acompañar a la experiencia, al encuentro con Dios. Es decir, que ya desde el principio, lo que él está poniendo en el libro es que Dios y su misterio es muy importante. Entonces, acompañar hasta el misterio de Dios con los caminos pedagógicos que tengamos que hacer, pues es una gran iluminación. Es decir, el autor, Santi, concreta estos caminos mistagógicos, pues para acompañar a la experiencia de Dios, pues hablando del deseo, de educar en la esperanza, de promover el encuentro con el Señor, propone algunos criterios fundamentales como el crecimiento, la maduración, la conversión, la iluminación. La primera es la clave de lectura, la mistagogía. La segunda, una expresión que va repitiendo continuamente a lo largo del libro, es llegar a tocar el corazón. Es una bonita dirección. Que algo te toque el corazón. Si no te ha tocado el corazón, no ha tocado en ningún sitio. Es decir, no ha llegado a ti. Y entonces, aquí esa expresión que él va repitiendo, a mí me parece muy acertada. Porque pues, tocar el corazón, ya en Evangelii Gaudium 14 el Papa Francisco dice que tocar el corazón es la puerta de entrada a la conversión. Es decir, que si no se toca el corazón, pues la conversión, pues parece que posiblemente no tenga lugar para efectuarse, ¿no? La conversión acontece cuando hay como una irrupción de Dios en la vida. ¿Pero qué es tocar el corazón? Eso se podría preguntar, ¿no? Él va diciendo de una manera en un lugar, en otro. Tocar el corazón puede ser muchas cosas. Seguir la ruta de la personalización, llegar hasta la persona, intentar que la persona eso lo vaya incorporando en su bagaje vital. La personalización, dar importancia a la afectividad como la vía de acceso a la experiencia de la fe. Va destacando eso continuamente. Propiciar el encuentro con el Señor, potenciar la educación al amor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un apartado, es un capítulo que es muy bonito, que es un tema en el que habla del contenido y del método. Esto era en la catequesis, ha sido, en estos momentos parece que está más tranquilo esto, ¿no? Pero sí que hubo unos años en que parecía que aquellos del contenido, que las cosas tienen que estar muy claras, y otros que decían que lo importante son los métodos, el método. Esa especie de dicotomía, ¿no? Esa especie de dicotomía estaba muy presente. Bueno, hoy parece que esto está un poquito más tranquilo, ¿no? Esta dialéctica, el tema de la dialéctica es un tema que mete desde el principio. Ve en la dialéctica un camino de espiritualidad, ¿no? Y en concreto está del contenido y el método, que es un capítulo muy bonito, es un capítulo profundo en el libro, ¿no? Hay quien insiste en la primacía de los contenidos y en la exigencia de la integridad del mensaje a transmitir. Y hay quien enfatiza de tal manera los aspectos metodológicos
que a veces pueden comprometer pues también la identidad y fidelidad al mensaje. No cabe duda que el contenido, el núcleo de la fe es lo más importante, pero hoy este contenido de la fe se rige por el criterio de la esencialidad, la jerarquía de verdades. Todo esto suena mucho al Papa Francisco, que nos está recordando continuamente, ¿no? Se puede afirmar, sin desdecir lo anterior, que también es importante acertar con el lenguaje, con la mejor manera para hacerlo llegar. Bueno, aquí en este capítulo utiliza un principio, el principio de la correlación, que Pedro Panizo lo utiliza mucho, por cierto, que habla mucho de él también, en algunas ocasiones. El principio de la correlación. Y ahí esto, bueno, la vida cristiana no sigue tanto la lógica de la pregunta y de la respuesta, sino de la llamada y de la respuesta. Lo importante es la llamada. Entonces, respondemos a una llamada. Las preguntas pues, se pueden responder, bueno, pues, no dice que esté mal, hay preguntas, ¿no? Pero hay que, con aquello de poner a Dios en su sitio, la primacía de Dios, habla de la importancia es responder a una llamada. Voy concluyendo, 2 puntos más. Las relaciones, los vínculos y las relaciones. Uno de los temas que el autor pone es la dimensión relacional del ser humano. El misterio de Dios tiene un carácter relacional, de la misma manera que Dios se hace cercano al hombre. Los educadores debemos estar cercanos a la vida de los jóvenes. Pues hoy se habla mucho de la pastoral relacional, de cualificar las relaciones, de lo importante que son las relaciones, los vínculos en las relaciones. Él, en su libro, nos lo destaca de una manera muy notoria. Y concluyo con un apartado que es los jóvenes evangelizadores de los jóvenes, que siempre lo decimos, ¿no? Son los jóvenes los mejores evangelizadores de los jóvenes. Hay una cosa en Santi que es que él es teólogo, pero al mismo tiempo nunca ha desistido de la pastoral práctica, es decir, está muy unido a grupos juveniles, ¿no? A comunidades de jóvenes. Él siempre está muy conectado con jóvenes, con comunidades, se nota mucho en el libro a la hora de dar las respuestas. Entonces, claro, el dar fortaleza, el ayudar a los jóvenes como evangelizadores, es una gran prioridad, ¿no? Son los jóvenes los mejores misioneros de los jóvenes. Hay que despertar vocaciones de jóvenes misioneros para inundar el mundo de la alegría de Jesús. Bueno, concluyo de esta manera. Don Bosco, en el siglo XIX, escribe un libro, por eso de la prioridad de la catequesis, titulado El joven cristiano. Bueno, pues el joven cristiano, Santi de alguna manera lo ha vuelto a reescribir con el contexto de hoy, ¿no? Un joven cristiano que el autor describe de esta manera: tocado por Dios, infatigable caminante, junto a otros, junto a todos, con lucidez, decidido y decidiendo. Sobre me acaba, Santi, felicitarte. El libro me ha encantado, me parece que es muy oportuno y nos puede ayudar mucho a los que necesitamos, a los jóvenes de la pastoral. Felicidades. Buenas tardes. ¿Se oye? ¿No? Pero no por el micro. ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, se le oía por su voz normal. Bueno, pues me uno también a la enhorabuena de Koldo por este libro. Es para mí una alegría y un honor presentarlo esta tarde, porque he asistido a la vocación, al nacimiento de la vocación teológica de Santiago. Y he podido acompañar un tramo bastante amplio de ella. Ahora ya somos colegas, tratamos de tú a tú. Pero hay una anécdota que pongo aquí en mis notas, anécdota, que he pedido permiso por si la podía decir. No voy a ser que ahora ya un teólogo tan serio pues se avergüence de cuando empezó a estudiar el primero de teología fundamental, unas melenas que le llegaban hasta aquí. No me acuerdo en qué tema estábamos hablando allí, en la pizarra, venga a hacer esquemas, y al acabar la ruptura de nivel y la fenomenología, bueno, y al acabar la clase dice, bueno, pero vamos a ver, ¿y para los chavales todo eso qué? Y yo me quedé a cuadros, no supe qué decirle, digo, pues no sé, tú sabrás, para los chavales esto está en otro, tú tendrás que traducir esto, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga, no?
Y lo recuerda él con mucha frecuencia esta anécdota. Quiero decir que desde ese momento hasta ahora pues, ha habido en él una evolución muy profunda y una vocación muy seriamente teológica que, como decía Koldo, nunca se ha separado de la pastoral. En segundo lugar, estamos ante el libro de un salesiano, que no lo dice a todas horas. No hace falta estar diciéndolo a todas horas, ni poniendo siempre debajo de la firma SJ o SDB o C no sé qué, ¿no? Pero se nota por todas partes que es el libro de un salesiano. La identidad es esto. No hace falta decir, cuando se dice mucho una cosa, malo. Todo el día hablando de oración, se ora poco. Todo el día hablando de identidad, poca identidad. Cuando está asumido y asumido así, pacíficamente, con equilibrio, pues aparece en todas partes. El libro está escrito con eso que Don Bosco llamaba amorevolez, ¿no? Está escrito con una caridad efectiva a todo y a todos, y sobre todo a los autores que trata y a veces a los que incluso hace alguna crítica. Pero si algo llama la atención del libro es precisamente la sensatez, el equilibrio, la prudencia, ¿no? Y también la valentía, porque cuando tiene que hacer una crítica la hace, pero es una crítica sin ira de estudio, ¿no? sin ira y pasión. Es una crítica argumentada y siempre curándose en salud diciendo que lo que propone son elementos para el diálogo, pero nunca quiero yo tener la verdad última. Bueno, página 236. Me resisto a decir una palabra que suene a respuesta, y menos todavía que sea directa y uniforme. Esto que está dicho hacia el final del libro se podría extender a todas sus páginas. Esa es la actitud con la que se enfrenta a todo. Por eso da gusto. Un libro donde hay más preguntas que respuestas. Recuerden a Elie Wiesel diciendo que las preguntas tienen siempre una fuerza que a veces no tienen las respuestas. Este es un libro más de preguntas que de respuestas. Hay párrafos enteros que son todo preguntas. Y no convendría, y no pasaría, y qué ocurriría si, ¿no? Todo el párrafo preguntas. De ahí su particular visión del método de correlación, el famoso, ¿no? Pregunta-respuesta, como señalaba Koldo también. Hay un poema de Emily Dickinson, poetisa extraordinaria por otra parte, el poema 135, donde yo no sé si ella sabría algo de esto, de las correlaciones, pero desde luego está clavado aquí en un poema. Dice así: el agua se aprende por la sed, la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía, la paz por el hueco de la memoria, los pájaros por la nieve. Si uno no ha tenido sed nunca, ¿qué le va a revelar el agua? Uno que va por un desierto, que no tiene agua, cuando la prueba, el agua revela todas sus potencialidades, pero uno que está harto de beber, ¿no? Se ha bebido 2 botellas de estas y no tengo ninguna sed, pues el agua parece una cosa más de otras de las que están por ahí, que además pues está al alcance de la mano y no es un lujo, ¿no? Pero realmente, si uno lo piensa fríamente, es una cosa extraordinaria, el agua, simplemente. El hecho de que pueda estar en 3 estadios es una maravilla donde se mire, ¿no? No sé si se capta bien, porque este método ha sido muy criticado a veces, ¿no? Porque parecería que las preguntas condicionan a las respuestas, qué sé yo, la manera nuestra de preguntar ya condiciona la revelación. Nunca han dicho esto los teólogos que han usado este método. La prioridad la tiene siempre el prius, el supra, incluso el ultra, siempre la tiene la revelación. De hecho, incluso en los textos del Vaticano II, donde se habla de los signos de los tiempos, se dice que la luz del Evangelio es la que descubre. Estase sobre la realidad los signos de los tiempos. De modo que esa prioridad la tiene siempre la revelación. Pero claro, si hubiera un sujeto capaz de esto, se decía, capaz de recibir este don. De modo que entonces es muy necesario llevar a los sujetos de la fe, de la experiencia de la fe, a experiencias que les pongan ante su necesidad de lo absoluto, de alguna manera. En tercer lugar, se trata de un libro muy bien escrito. Esto hoy día parece que estaría de más. Bienvenido, Juan. Hay algunos párrafos muy logrados literariamente. Por ejemplo, entre otros muchos. Este es un ejemplo, simplemente. En la página 237 está el autor leyendo un libro de Guardini, de Romano Guardini, y entonces pues se le ocurre este párrafo que parece de un libro de literatura. Leyendo un libro de Romano Guardini, me vinieron a la memoria algunas jornadas que he pasado en la montaña. Cuando se está en ruta, de vez en cuando, te sorprende el sonido de una fuente que ni siquiera ves. Cuando la encuentras, el agua fresca que sale de un caño improvisado o de unas rocas te reconforta.
y si te atreves a beber, puedes refrescarte la garganta para seguir caminando. Una mirada rápida y superficial tan solo percibe la calidad del agua, y una mentalidad pragmática tan solo valora su utilidad. En cambio, esa agua que sale al encuentro de nuestro paso y que acalla el silencio del camino, manifiesta que allí mismo, por donde andamos, corre un torrente subterráneo y quizá rebosa un manantial invisible pero presente. Bueno, está en la mejor línea de nuestros clásicos. Sujeto, verbo, predicado, una cosa detrás de la otra, no una dentro de la otra, como ocurre en una intervención oral, ¿no? Que haces un acoluto, vas para atrás, una clase, ¿no? Cuando hay que escribir hay que poner una cosa detrás de la otra, no una dentro de la otra. Y eso no es tan fácil. No es tan fácil. Eso exige revisar mucho el texto, evitar que haya repeticiones, cacofonías, en fin, cuesta mucho. Hay muchos párrafos como este, ¿no? Que dan, cuando uno lo lee se para, vuelves a leer otra vez, ¿no? Porque lo que te gusta ya no es solo lo que se dice, sino cómo está dicho, la cadencia artística que tiene el texto. En cuarto lugar, el título es muy sugerente, no puede ser más sugerente. Expresa, creo que, a la perfección el contenido del libro. No es fácil poner un título a una película, o a una novela, o a un libro de teología o de filosofía, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil. A veces se ponen unos títulos que luego nada tienen que ver con el contenido del libro. Meditaciones del Quijote, Ortega. ¿Cuándo llega al estudio? No llega, porque no le dio tiempo a acabar, pero es una genialidad. Pero bueno, Meditaciones del Quijote. Pues eran las preliminares, antes de empezar a entrar en materia, ¿no? Aquí hay tres palabras que también las ha subrayado Koldo y que son esenciales. La primera es sueños. Sueños. Una evocación bíblica, lo dice además en el momento adecuado, que se pone incluso las citas de la Escritura donde aparece la relación de Dios con los sueños. De José, se dice en el Génesis, ahí viene el hombre de los sueños, ¿no? También podríamos decir nosotros esto, ¿no? Ahí viene Santiago, el hombre de los sueños pastorales y de los sueños de itinerarios nuevos, ¿no? Nuestro Calderón, la vida es sueño, ¿no? Incluso si me apuráis todavía más profundamente Shakespeare, ¿no? Estamos hechos del material con el que están hechos los sueños. Si no soñamos, si no imaginamos un ideal, si no hacemos una descripción de las cosas ideales, ¿cómo vamos a comprobar las cosas que no coinciden con el ideal o que hay una desproporción entre lo que vivimos y el ejercicio de ese ideal? Es interesante no dejar nunca de soñar. Las citas del inicio no pueden estar mejor escogidas en este sentido. De su querido y amado Adolphe Léché, autor que estudió en la tesina de licenciatura. Otro filósofo interesantísimo, que les animo a que lean todo lo que puedan de este hombre, de Jean-Luc Chrétien. Es una genialidad. ¿Dónde están? Los veo. Aquí. La vida es pasión en camino. Jean-Luc Chrétien. Mi pasión ha sido Dios. No dispongo de ninguna otra palabra para referirme a él. Adolphe Léché. Con las dos citas que pone. Cuando un autor pone en un libro una cita de alguien es porque me parece que eso expresa muy bien lo que quiere hacer, ¿no? Y efectivamente, este es un libro también apasionado. Se ve que lo ha escrito, no lo ha escrito como muchas veces se hace ahora, para dar cuenta de lo que uno está haciendo de cara a las promociones académicas, y la impresión que da al final es que el autor que ha hecho eso se está aburriendo como una ostra, pero lo tiene que hacer porque tiene que sacar un JCR o un no sé qué impacto no sé dónde, y cuando uno lee un libro de estos dice, madre mía, lo que se ha aburrido este hombre. Esto simplemente está diciendo lo que ha hecho, pero no hay pasión, no hay alma, no hay duende. En este libro sí lo hay en cada página. Travesías. Pues muy bien traído el tema este de la travesía, porque si la cita de Chrétien es pasión en camino, caminar, aventura, experiencia, está todo en el mismo orden, ¿no? La palabra alemana para experiencia significa esto, ¿no? Viajar en primera persona, no porque te lo hayan contado o lo hayas visto en un mapa, sino porque tú mismo has atravesado Poset y tantos picos de los Pirineos que ha subido también Santi, porque es un gran montañero y ha hecho muchísimos campamentos. Tiene detrás también toda una experiencia vital muy interesante. De modo que entonces, travesía, experiencia, aventura, peligro, porque toda experiencia es siempre un peligro, todo viaje es un peligro, desde que te pierdan la maleta hasta que te secuestren. Los viajes incluso los actuales de turistas son un peligro, muchas veces. Y la experiencia es un peligro, pone la vida en cuestión. Pero es también una travesía y una elevación, ¿no? Es lo que significa transascendencia. Lo cita muchas veces según la
la grafía de Jean Val, que Levinas cita tanto en sus libros y siempre pone una nota. Esto lo tomó Jean Val. Pues Santiago lo cita también, ¿no? Trans, paréntesis, as, cierro paréntesis, ascendencia, ¿no? Para mostrar que si Dios es trascendente no simplemente porque esté más allá de todo, sino porque al contacto con Él nos eleva, nos hace elevarnos, ¿no? Saca lo mejor de nosotros de alguna forma. Y, claro, eso significa teología. Releer el conjunto de la existencia desde la relación con Dios, de una vida vivida ante Dios, ante el misterio del Dios Trino. No hablar de oídas, sino que padecerlo, pasar por él en primera persona. Así comienza Dionisio Areopagita, al que cita Tomás de Aquino en las primeras páginas de la Suma Teológica. De las cosas de Dios no se dicen, sino se padecen. La pati divina, ¿no? Aquí se ve que hay infinidad de horas de acompañamiento de jóvenes, de convivencias, de campamentos, que tanto ama, y que yo creo que le han hecho un hombre solución, más que un hombre problema. Y una de las virtudes, entre muchas, que tiene Santiago, pues lo decía una vez una chica de sus grupos, hija de un amigo común, un día hablando con ella y salió, ¿conoces a Mercanti? Sí, sí. Y me dice la chica esta, dice, lo arregla todo. Lo mismo te hace una paella, que te arregla el ordenador, que te lleva por una ruta del campamento, que arregla un micrófono, que arregla todo. Bueno, esto parece una tontería, pero eso le da a la teología densidad real, capacidad simbólica, de dónde tirar significantes para los símbolos que hablan de Dios. Y luego mistagogía, ¿no? Iniciar al misterio, acompañar en esa iniciación, con lo cual espera del mistagogo que sea una persona sumamente respetuosa, que no se imponga en ningún momento él, sino que deje espacio al único protagonista de esta aventura, ¿no? Que es Dios mismo, y por tanto que trate a la criatura que acompaña con temor y temblor, y que no aproveche ningún momento en la crisis de esa persona para lavarle el cerebro o para meterle una ideología o para lo que sea, ¿no? Sino que respete su condición de cuestión, me he hecho una gran cuestión a mí mismo, dice Agustín, ¿no? De su cuestión de gran problema de sí mismo. Y yo creo que todo esto pues aparece aquí, sobre todo en los capítulos que citaba Coldo también, referentes al perfil del catequista, al perfil del educador, al perfil del cristiano significativo hoy, aparece en todas partes. En última instancia, poner a las personas ante experiencias donde aparezca algo que les supere infinitamente y que no puedan dominar. Y por eso es tan importante los campamentos, este tipo de convivencias. No se puede estar todo el día dando la matraca con contenidos, son necesarios, fundamentales, pero no podemos estar todos los días como si esto fuera una universidad continua, ¿no? Clase tras clase. Yo creo que del libro sale una cosa muy interesante que a ver si te hacen caso. Por favor, vamos a quitar ya de la educación de la fe el esquema de un colegio o de una universidad. Pero es que incluso llegas a un local de reuniones, la pizarra, el no sé qué, ya está. Ya tendemos todos a hacer una clase. De hecho, hay veces que los propios chicos dicen, voy a clase de confirmación. ¡Qué horror! La clase es una clase, es otra cosa. A veces las comunidades se convierten en no sé, management empresarial. Vas a parroquia donde ves allí el organigrama del consejo pastoral, flechas que van, flechas que vienen, objetivos a corto, medio, a largo plazo, métodos, medios, no sé, ¡qué horror! Yo creía que esto era una cosa lírica, ¿no? Y juglaresca, casi franciscana, de ir pegando saltos por ahí, pues no. Y a mí me ha dicho alguna persona que ha dejado un consejo pastoral porque es que le parecía, profesor del instituto, esta persona, ¿no? Le parecía que no había salido del claustro de profesores de su instituto, pero utilizando el mismo lenguaje y las mismas maneras de programar y de todo. Pero hombre, a ver si es verdad que se impone esto que tú sueñas, ¿no? De una cosa bastante más mística, más juglaresca, más, en fin, no tan organizada, ¿no? Y encima, pero qué ingenuidad. Queremos que por hagamos esas organizaciones tremendas, vamos a conseguir un prosélito más. Dios mío, en fin, a mí me parece que esto es de las cosas más importantes que salen en el libro. Y hay algunos párrafos, incluso hasta atrevidos. Ahora leeré alguno en este punto, de subrayar este problema, ¿no? Cuando ponemos al sujeto ante la toma de conciencia de su desproporción constitutiva, el tema tan de Blondel sobre el que Santiago hizo la tesis doctoral, es decir, ante el eco que en nosotros hay de la trascendencia suma de Dios, la huella, diríamos, en nuestro más acá, de su más allá, insondable. Si uno no llega ahí, al corazón que decía antes, si uno no llega a descubrir esa desproporción y a tomarla no como un mentís de la condición humana, que, es que estamos mal hechos, es que
No, sino un motor de la existencia. Un motor de la existencia. Esto es precisamente lo que nos pone en camino hacia la búsqueda de la verdad y lo que nos hace caritativos con el resto, porque no vamos a juzgar a nadie como si nosotros estuviéramos ya en estado de llegada y todos los demás están caminando aquí hasta el final de este viaje, ¿no? Estamos todos en este camino, ¿no? Por eso valora tan positivamente nuestros maestros espirituales, místicos de la vida cristiana, desde Agustín a Juan de la Cruz, pasando por Ricardo de San Víctor, Bernardo, todos aparecen citados por allí muy oportunamente, ¿no? Y qué poco a veces se hace uso, entre comillas, no entiendas esta palabra, de ellos en nuestras formaciones, ¿no? Cuando todos han mostrado un itinerario, ¿no?, del alma hacia la unión con Dios, todos lo han visto como un itinerario, ¿no? Y además muy bien hecho y con la experiencia de muchísimos siglos, ¿no? Si la mística es algo, es sin duda la lucidez máxima en todos los órdenes, en los afectos, en el de la razón, en el de las emociones, en todos. Y por tanto, es el mayor servicio que le podemos hacer a alguien, que logra descubrir esta libertad total que da Dios cuando alguien le busca y se deja más bien encontrar. En quinto lugar, Santi sueña y propone una concentración en lo fundamental. En este tiempo de espectáculos, de sociedad del espectáculo, de retorno de lo barroco, podríamos decir. ¿En qué sentido? Si os fijáis, siempre se tiende a crear un efecto en la gente, en los demás, a provocar un efecto. A ver si te hago llorar, a ver si te hago reír, a ver si te hago ahora saltar, a ver. Como hacían los retablos barrocos, es que ya solo les faltaba, como dice André Bazin, un crítico de cine, el cine estaba ya ahí en los altares barrocos. Solo le faltaba que llegara una hada con una varita mágica de moveos y se pusieran en movimiento, pero estaban ya moviéndose. Estaban ya intentando crear un efecto, con el retorcimiento, con las columnas, con no sé qué. Yo creo que eso no es muy respetuoso, ¿no? Todos los respetos, que artísticamente es una maravilla, pero utilizar este estilo barroco para la evangelización a mí me parece muy discutible, ¿no? Hay que respetar más al sujeto, creerle verdaderamente capaz de Dios, lleno de posibilidades, y dejarle que él libremente las descubra, ¿no? Y el mistagogo, ¿qué hace? Pues simplemente acompañarlo, señalarlo, poner una palabra de discernimiento, de crítica a veces, de ánimo, pero no dar ya todo mascado. Por eso me parece que hay que sacar todo el partido. Aquí se cita muchas veces a las experiencias de la belleza, a la seriedad ética, al amor interpersonal, a la vida teórica. Menos mal que alguien saca aquí cara por la vida teórica y liberándola de todos los prejuicios en los que tristemente a veces la oímos en nuestras comunidades y grupos, ¿no? A veces empieza así un presbítero su homilía, ¿no? Bueno, yo no voy a dedicarme ahora a hacer aquí teologías, voy a ir a la experiencia. Cuando oigo esto, digo, verá la que nos espera. A veces no quitan ni la anécdota de donde lo han sacado del Google, de por ahí, del Internet. Ni la anécdota que ponía el hombre, pero quita por lo menos la anécdota. Pues ya me lees lo que has copiado. Pero bueno, con esto quiero decir que este tipo de experiencias pues van, ¿cómo diríamos? Ahondando, dilatando de tal manera al sujeto que lo van haciendo que tome conciencia de la presencia que ya tiene él dentro de sí mismo, esta huella, en esta desproporción que en nuestra antropología teológica llamamos creados a imagen y semejanza de Dios. En quinto lugar, esta concentración en lo fundamental parece seguir, el ideal azoriniano que antes citaba en ese texto, ¿no? Dice Azorín en un texto de 1917, nada menos, del principio del siglo pasado. Cuando se ha escrito mucho, cuando se ha vivido algo, entonces desdeñamos ya la multiplicidad de los detalles. Queremos que un solo detalle dé la sensación de la cosa, pero es lo supremo en arte, descartar lo accesorio, lo inútil, lo profuso, para conservar y fijar solo lo característico. Quien piensa bien, escribe bien. Quien escribe bien, observa bien. Yo creo que estamos ante un libro que ha observado muy bien la realidad, la ha leído desde la vida vivida ante Dios y, por tanto, la ha escrito bien. Esto es muy de agradecer. En sexto lugar, solo me quedan 7, estamos ya terminando. Todo ello se ve muy bien precisamente en el perfil del evangelizador que delinea Santi en los capítulos, sobre todo centrales del libro, ¿no? Los procesos e itinerarios que propone, el perfil del cristiano significativo hoy, hecho de adoración, acogida, discernimiento, éxodo, pedagogía. La
página 158 hay un párrafo sobre la adoración, pues de estos también antológicos. Adorar comienza por una manera de situarse en el mundo distinta a la que impera. La aceleración, la productividad, la superficialidad, la ausencia de criterios de referencia o su relatividad nos instalan en un modo de vivir que aleja de la contemplación, como hemos indicado en el segundo capítulo. De ahí que el vivir como adoradores requiera cierta dosis de constancia y resistencia. La adoración exige superar la intensidad ofrecida en cada momento y encaminarse hacia la búsqueda de la profundidad anhelada. Un camino en el que se cuida la fecundidad propia de la más pequeña semilla del reino que da fruto, de la mano de la paciencia y la esperanza. Una semilla que ya ha sido sembrada por Dios y que alumbra en cada persona y en cada acontecimiento. Me suena Isaac de la Estrella que citas en algún sitio por ahí, ese famoso texto, ¿no? Vox vero verbi omnis eventus rei, ¿no? La voz del verbo es cualquier acontecimiento. También en el deseo de una liturgia más viva, más significativa, capaz de transformar el tiempo y el espacio. Página 246. No me resisto a leer esto. Es una cosa muy bonita, ¿no? Dice él que el sustantivo de habitar es habitación. Palabra que transporta nuestra imaginación a nuestra alcoba, al lugar de la confidencia y de la seguridad, del descanso y la intimidad, también de la soledad habitada por multitud de recuerdos. Qué evocador es considerar cada celebración como la habitación donde acontece un encuentro que es cohabitación e inhabitación. Incluso para jugar con las palabras. Y no me resisto tampoco a leer este de la página 243. Esto había que ponerlo en un marquito y regalar solo algunos. Hablando del equipo litúrgico y hablando de la liturgia, ¿no? De los animadores y los catequistas, que eduque en esta perspectiva. No andará volcado en decoraciones y eslóganes. Y quien presida o dirija la celebración, sea sacerdote o no, no estará focalizado en entretener a la asamblea con chistes, dinámicas o símbolos que además deba explicar, mal símbolos, hay que explicarlo, para entender el Evangelio o lo que se está celebrando. Si lo visible trata de explicar lo invisible, no lo estará reduciendo. ¿No será mejor que lo invisible abra los horizontes de lo visible y lo resignifique desde su propia altura y profundidad? Ahí queda eso. Y por último, el fondo, creo yo, de toda la reflexión está fundamentado en un capítulo que me parece especialmente hermoso y profundo, es el capítulo 11, sobre la donación. Y se le ve al autor bastante al día en los temas de los autores que han tratado de esta cuestión infinita, ¿no? Ahí se sueña con un cristianismo más gratuito, menos pelagiano, más abierto, más místico, más pobre, con unas mediaciones que se anihilen en su significante para que hagan transparente a lo que señalan, a lo que apuntan, y mucho más apasionado con lo de Dios y con el prójimo y con la creación entera. Por eso no podemos sino agradecer a Santi su esfuerzo y su trabajo, pues que tanto da que pensar y que espero que no sea el último. No digo que esto no sea importante, como salesiano, pues me parece muy bien que tu carisma, pero creo que tienes que seguir en esta línea de la teología fundamental y de, en fin, que todo eso luego va a revertir sin duda ninguna en estos temas, pero hay que hacer un esfuerzo ahí de no abandonar ese inicio de la tesis y continuar por ahí con cosas de ese nivel, ¿no? No digo que esto no lo tenga, que lo tiene, pero no olvidar eso otro, porque exige una entrega que a veces pues las actividades de la vida, los líos, pues le van a uno frenando y al final se va uno yendo de las cosas más sencillas y conviene hacer una opción también pues, de cosas muy de fondo, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues muchas gracias. Estas palabras así tan excesivas sobre uno y sobre el libro. Bueno, lo primero de todo, yo quisiera decir solamente 4 cosas. La primera es gracias, ¿no? Primero, gracias a la editorial de Sclé, de Brouwer, por la acogida que tuvo del manuscrito, pues nada más mandarlo, sí, lo publicamos. Y bueno, yo me quedé así sorprendido porque, bueno, pues, oye, que te publiquen aquí y va bien la cosa.
y también por todas las publicaciones que han dado para su publicación, ¿no? También gracias a Librerías Paulinas, porque se pusieron en contacto con la editorial se puso en contacto conmigo pues para tener este encuentro, ¿no? Pues para que pueda tener más resonancia de alcance, que aunque aquí estamos en familia, luego las redes y todas estas cosas, pues al final es lo que funciona. Gracias a Koldo y a Pedro, pues por las amables y excesivas palabras que habéis dedicado, ¿no? Expresión, pues bueno, de tantas inquietudes, de conversaciones, pues que hemos tenido sobre estos temas. Y también por haberse entretenido leyéndolas, ¿no? Porque al final esto de que te pidan, oye, ¿me haces la presentación del libro? Pues ya obligatoriamente te lo tienes que leer. Pero bueno, los dos sois bibliófilos, entonces yo sé que os lo habéis ventilado en 2 días. Entonces, bueno. Pero eso no quita que haya que abrir hueco entre muchas cosas y muy importantes que tienen, no solamente para leerlo, sino, bueno, ya ver ahora qué digo yo y escribir y eso, entonces, pues, muy agradecido, ¿no? Y también a las personas que han hecho invitaciones a la lectura. Está aquí Jesús Rojano, no le quise pedir... No le quise pedir la presentación porque ya me hizo una invitación junto con Gabino Uribarri y Juan Carlos Carvajal. Y tiene su sentido el por qué se lo pedí a los 3, que luego lo voy a comentar. También gracias a todos pues aquí presentes que, bueno, pues gente de casa que o bien lo han oído por mí o bien se han enterado por ahí de este momento, por vuestro apoyo. Y también gracias a todos los que por primera vez pues buscaron la palabra mistagogía, que han sido muchos. He aprendido, cuando vieron el título del libro, he aprendido una palabra, lo he buscado. Bueno, pues es señal de que por lo menos ha suscitado curiosidad y a ver si, bueno, pues esa curiosidad va más allá del título, ¿no? Miembros de mi familia, lo tuve que buscar en el diccionario. ¿Esto qué significa? Bueno, pues ya hemos aprendido algo, está muy bien. Bueno, esa es la primera cosa. La segunda cosa, quisiera subrayar solamente 3 líneas de fondo que están en el desarrollo. En algunos momentos sí que están más explicitadas, pero dan, digamos, organicidad y muestran una línea de coherencia, bueno, pues que la que he querido mantener durante todo el libro. La primera es la interrelación entre teología sistemática, teología pastoral y catequesis. Que esa fractura se ve pues en el comentario que ha hecho Pedro. No voy a hacer teología. Esto no son teorías. Voy a hablar desde... Bueno, vamos a ver. Ser serios, porque al final todo el mundo que hace piensa algo. Y los que piensan algo también actúan. Entonces no hay tal fractura entre una cosa y la otra. Y es necesario pues que la teología sistemática, en mi caso la teología fundamental, pues que su núcleo central es la revelación y la respuesta del ser humano, la fe, ¿no? Luego hay un montón de temas muy variados, entre en contacto con la realidad para no quedar encerrada en una teología de despacho, que es algo que el Papa Francisco denuncia mucho, que esa teología también marque la praxis de la Iglesia, la teología práctica, la teología pastoral, pues en sus celebraciones, en su estructuración comunitaria, en su anuncio de la palabra, en su actividad caritativa, todas las dimensiones de la Iglesia, y que luego la catequesis, la educación en la fe o a la fe, como lo queramos llamar, pues no ande según las modas de turno, que no ande según las modas de turno, sino que no pierda las referencias, porque a veces solemos, pues ahora se lleva esto, ahora hacemos esto otro, ahora no sé qué. Bueno, son modas carismáticas o pastorales, pues que a veces pierden las referencias, ¿no? Entonces yo creo que ese vínculo entre estos 3 ámbitos, ¿no?, de la reflexión teológica es necesario, y por eso le pedí a Jesús Rojano sobre todo su perspectiva desde la teología pastoral, al que agradezco que también esté aquí. Esa es la primera línea de fondo y he tratado de articularlo en casi todos los temas. O sea, una mirada a la realidad, unas referencias a la escritura, a la tradición de la Iglesia, a la tradición teológica, una mirada a la actualidad, a cómo se están haciendo las cosas, hacia dónde tienen que ir,
para no perder el norte y para que ese norte tenga algo que decirnos en nuestra vida ordinaria. La segunda línea de fondo es que en estas cuestiones de los sueños, de las travesías, del crecimiento en la fe, del ser evangelizador, animador de grupos, catequista, como lo queramos llamar, la prioridad absoluta es del espíritu. Es del espíritu, siempre y en todo presente. Y a veces se nos olvida, con todas estas dinámicas que hacemos de objetivos, líneas de acción, dimensiones y cosas de estas. Eso al final del año te da un cristiano. Mira, los chicos han sido más cristianos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que liberarnos, en cierta medida, de estas cuestiones. Una prioridad del Espíritu Santo porque invita a una lectura lúcida. Lo dejo. Sí, bueno, hasta la siguiente. Invita a una lectura lúcida de la realidad, crítica y potenciadora, ¿no? Para situarnos de la mejor manera. A eso aspiran los 3 primeros capítulos, ¿no? Se habla de una sociedad secularizada, se habla de que estamos siempre agobiados por 1000 cosas, por 1000 tal, criticando a la sociedad, pero parece como si en la Iglesia no sucediesen esas cosas y a veces sometemos a esa presión también dentro de los mismos grupos, de los mismos equipos. A veces miramos con sospecha pues ciertas manifestaciones espirituales, ¿no? Pues saber que el espíritu está ahí, nos dice cosas. Hay que criticar lo que hay que criticar, pero hay que potenciar aquello que es necesario y rescatar lo esencial más allá de cómo se manifiestan las cosas. La prioridad del espíritu también invita a suscitar y acompañar procesos más allá de acciones puntuales o de la transmisión de meros contenidos sin mistagogía o de mistagogía sin contenidos. Me explico con esto. Un delegado de catequesis de una diócesis, de cuyo nombre no quiero acordarme, tenían hecho su plan de catequesis. Y hablando de, no, pues resulta que hay varios párrocos que lo que hacen es el catecismo, el naranja, sabemos cuál es, ¿no? El catecismo naranja para catequesis de primera comunión. Se lo dan a los catequistas y digo, ¿y luego qué hacen para confirmación? Lo vuelven a leer. Bueno, pues eso es una catequesis de contenido sin mistagogía, sin pedagogía, ¿no? Sin respetar los procesos. Y a veces hay procesos que están carentes de contenido. A mí me hace mucha gracia a veces cuando se terminan procesos, gente confirmada con 19 años, que yo si les pregunto alguna frase del credo, qué significado tiene para su vida, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Bueno, ¿y esto para ti qué? La resurrección de los muertos, la vida eterna, perdón de los pecados, bueno, esta cosa. Las dos cosas, ¿no? Eso he tratado de hacerlo en el capítulo 5 y 6, ¿no? En el anterior, invita a considerar el espíritu, invita a considerar a todos como interlocutores. Es una cosa que no de destinatario. O sea, es algo que el directorio para la catequesis ha subrayado mucho. Nosotros no es que llevemos a Dios donde no está. O sea, en cada persona está el espíritu. Y a veces un joven te dice más cosas de las que tú te quieres saber por haber leído mucho. No tienes que llevar algo que no esté. Tú le ayudas a darle forma, a darle las claves, a darle las palabras, a que lo pueda purificar. Pero nosotros no vamos así como si tuviésemos a Dios. No te voy a llevar a Dios, me estás contando. Como si Dios fuese una cosita que, no sé, a lo mejor te puede ayudar a descubrirlo, que ya está por ahí, ¿no? Y con ese respeto también te trato, no como si no tuvieses nada, ¿no? El espíritu es el que moviliza, acompaña y guía al mismo evangelizador. Es fundamentalmente lo que ha vertebrado el capítulo 7, ¿no? Que ha sido un párrafo de adoradores, ¿no? De gente que tiene una experiencia y que luego, bueno, tiene otra serie de características. Que en el fondo es el elemento fundamental de su formación. Anda que no hay iniciativas de formación para evangelizadores, para catequistas, para animadores, cuando lo fundamental es que ellos se conformen con Jesús. Así de claro. Si falta eso, o sea, todo lo demás será instrumental, caduco y no valdrá para nada.
El espíritu es el que inicia el proceso de conversión también. Es algo fundamental, ¿no? Tener esa experiencia que no sabemos cuándo se da, no sabemos cómo se da, pero el caso es que se da. Y en adolescentes y jóvenes se da esa experiencia de conversión, que va perfilándose como cristianos durante toda la vida. El espíritu también es el que se da en el que motiva cualquier acto de donación, de entrega gratuita a los demás. No somos nosotros. ¿No? Si somos nosotros, pues tenemos que purificar motivaciones. Pero es el espíritu el que a mí me impulsa. Tendré que ser dócil a donde me lleva, no a donde yo quiero ir. Y es también el que late toda la realidad y la transforma en una realidad sacramental. Y se condensa de manera maravillosa en la liturgia. Bueno, el espíritu es el que está de fondo, o sea, no lo podemos perder. No se puede olvidar, pues que, según dice el director para la catequesis, la educación en la fe, la catequesis, es ante todo suscitar procesos espirituales. No es otra cosa. Es decir, ¿se ha movido algo a nivel espiritual en ti? ¿Sí o no? No si sabes más cosas, si has hecho más cosas, si has perdido tiempo en otras cosas. No. De ahí que las personas que se dedican a la educación en la fe, lo más importante es que sepan tener cierta destreza espiritual. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando Dios entra en tu vida? Y cómo ayudar a otros a poder ir desentrañándolo, descifrándolo, profundizándolo y extendiéndolo en el resto de ámbitos de su vida. Y de ahí también cierta destreza o una gran destreza en el arte del discernimiento, para distinguir lo que es de Dios y lo que es. El último punto, y ya con esto termino, aunque tiene ¿cuál es la línea de fondo también que está ahí? Algo ha señalado Koldo, que es la necesaria atención y concreción a las líneas pastorales de la actualidad. De 10 años a esta parte ha cambiado mucho la cuestión pastoral, muchísimo. Se venía arrastrando desde hacía mucho tiempo, desde Juan Pablo II, el tema de la nueva evangelización. Nos tuvimos las vueltas todo el rato con la nueva evangelización. Benedicto XVI algo la siguió, con el Papa Francisco. No es que haya cambiado las cosas, sino que ha atrevido a dar un paso. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla de que la pastoral tiene que ser querigmática, el primer anuncio, la evangelización, y mistagógica. Da un paso más en Christus Vivit y dice, hay que apoyar procesos de búsqueda, gente que busca, que estos tienen que ser liderados por los jóvenes, buscar a otros jóvenes, y procesos de crecimiento, mistagogía. La mistagogía, los procesos de crecimiento, es algo que está descuidada, puesta en cuestión o tácitamente despreciada hoy día en la pastoral. Lo comentaba Koldo antes. Se confunden iniciativas de primer anuncio, carismáticas, ¿no?, con propuestas pastorales. Un retiro de impacto, una adoración significativa, un tal, está muy bien. Pero después, ¿qué? ¿Se reduce la pastoral a eso? La pastoral no es el primer anuncio. Parece que la nueva evangelización de Juan Pablo II se ha reducido al primer anuncio, ¿no? El Papa Francisco, que en el fondo es la pastoral carismática, bien, está bien, pero falta lo otro. Falta la mistagogía, faltan los procesos, falta cómo eso se desarrolla en el resto de tu vida durante toda tu vida. Se olvida también la institución de la iniciación cristiana, que esto es algo de los primeros cristianos. Estaba el precatecumenado, catecumenado, purificación, iluminación y mistagogía. Un proceso, ¿no? Tertuliano decía, el cristiano no nace, el cristiano se hace. Claro. Y además la Iglesia era sabia. Bueno, creemos que todavía lo es. Y por eso estableció esos procesos. Eso se olvida. Se olvida también que ser cristiano es un camino que dura toda la vida. Lo dijo Benedicto XVI esto. En Porta Fidei. Comienza con el bautismo y termina con no sé qué. Camino. No es tanto un credo como un credendum, dice Francisco. Es un ir creyendo. Ser cristiano es cristiano en gerundio. Yo voy siendo cristiano, yo me voy convirtiendo, yo voy profundizando. No tengo las cosas hechas. Y esto los que tenemos cierta edad lo sabemos, ¿no?
que es lo que vivimos con 19 años, se quedó con los 19 años y luego lo tuve que reformular a los 22, a los 26, a los 30. No, es algo que se va haciendo. Es un proceso, un itinerario. Y todas estas propuestas que hemos llamado querigmáticas de primer anuncio, en el fondo son redundantes. Todo el rato lo mismo. Todo el rato lo mismo. Bueno, la vida cristiana va cambiando. Se van a poder hacer las mismas cosas con 50, con 60 años, sin que haya habido más. Bueno, creo que estos itinerarios, pues es necesario recorrerlo gracias a algunos elementos que salen en el libro. Lo primero, algo fundamental, es una comunidad. O sea, no hay itinerario, no hay evangelización, sino una comunidad que propone, que acoge, que acompaña, que envía, más allá de todo personalismo o moda carismática o pastoral. Lo segundo, una lectura orante de la palabra. O sea, como forma eminente de oración, más allá de otras formas de devoción, de corte intimista o individualista. Dialoga con la palabra de Dios. Esto no es algo nuevo. La lección divina, la Edad Media se estableció, los sentidos de la escritura, con Orígenes, mucho antes, donde escuchamos, nos abrimos, donde no me invento lo que escucho, donde algo me cuestiona, donde soy capaz de dialogar. La palabra de Dios está perdiendo fuerza hoy día. A los chicos se les cae el Evangelio de las manos. Y ahí entiendo que haya pasajes complicados. Bueno, pues una formación para entender la palabra. Pero parece que ese ámbito también formativo ha quedado despreciado por, bueno, no, tú te sientes bien, mira, un testimonio, no sé qué, y ya. Y ya. Y le va a valer eso para toda la vida, para todas las cosas que va a tener que enfrentarse. Cuando vaya creciendo, cuando vaya madurando. Otro elemento también que puede garantizar estos procesos es el acompañamiento personal y espiritual que facilite la personalización, es decir, la concreción, la profundización, la actualización de la propia fe, más allá de la mera ritualidad o también de la yuxtaposición de la fe a otros ámbitos de mi vida. Esto se lo digo muchas veces a los chicos cuando están descubriendo estas cosas, que la fe no es un ámbito más de la vida, como si fuese un dedo más junto a otros. Mi familia, mi trabajo, no sé qué, y la fe, mi relación con Dios. No. La fe es el hueso que sostiene la mano y cada dedo, y que se manifiesta y expresa en cada mano, en cada dedo de la mano. Es diferente. Dicho en palabras de Paul Tillich, ¿no? Es la dimensión de profundidad de todas las dimensiones de la existencia. Bueno, y eso se logra gracias, bueno, pues, al acompañamiento, ¿no? No es un ámbito más de la vida, sino es el que da sentido y fundamento a todos los ámbitos de la existencia. Otra cosa, otro elemento importante también que puede vincular estos travesías, estos itinerarios, es una propuesta de servicio y de entrega a los demás, no carácter puntual o esporádico, sino fraguada en la constancia. A veces no nos hacemos problemas porque siempre tenemos chicos. Ah, qué bien, ¿no? La cuestión no es cuántos chicos vienen, sino cuántos se quedan. O el criterio de la pastoral no es si tienes muchos chicos, sino si la comunidad crece. Esto también pone freno a algunas críticas que se hacen, ¿no? No, es que ahora se está haciendo esto, otro. Esto no porque, bueno, espérate dentro de 10 años, hablamos. Lo que no es lícito es despreciar propuestas que han hecho que comunidades crezcan porque no se ajustan a determinados estándares más de moda actual. Entonces, ahí está la prueba del algodón. No si tienes mucha gente, sino si esa gente se va a quedar dentro de 5 años. Hablamos. O dentro de 10. Hablamos. Lo siguiente es una propuesta formativa que no reduzca la fe a una experiencia de los años de juventud, ¿no? Hablamos de la lectura. Hay gente con inquietudes intelectuales. Es cierto que ahí pues hay que hacer una labor de mediación pues para hacer accesibles los contenidos, para explicar las cosas, porque hay un salto en el lenguaje, porque los teólogos tenemos que a veces bajar mucho, ¿no? Y volver al sí. O a lo mejor otros tienen que tomar ese testigo de mediación, ¿no? Para hacer accesible y recursos de formación pues que lo pueda leer cualquiera. Y luego, por último, la plena inserción, esto que ayuda a esta travesía, es la plena inserción y celebración con la comunidad local,
empieza con la comunidad y termina con la comunidad. ¿Por qué? Porque una cosa que considero es que la misma vida de una comunidad es formativa. O sea, el hecho de participar, de relacionarse con gente de otras edades, de participar en diferentes experiencias, eso está educando al joven a cómo ser cristiano más allá de su juventud. Y a veces tendemos a crear guetos. Y no es que los jóvenes no tengan que tener espacios. Francisco lo dice en Cristo Vivi. Oye, no, espacios para los jóvenes. Claro, pero también habla de propuestas intergeneracionales, de no encerrarnos. Y a veces, a mí me hacen sospechar mucho ciertas oraciones que son para jóvenes. Oraciones para jóvenes. Apagueamos, ¿no? Sí. Curioso, ¿no? Yo creo que eso hay que empezar a romperlo, ¿no? Pensemos también, ¿no? Cuando un joven participa en la educación en la fe de otros jóvenes, ¿no? O sea, se alimenta su mismo proyecto, empiezan a surgir dudas. ¿Y cómo crezco yo en coherencia con esto que yo trato de transmitir? ¿No? El mismo proceso que él va acompañando a otros va consolidando su mismo proceso. Esto es importante, porque a veces se tiende a no confiar en los jóvenes en ámbitos de decisión, por cierto paternalismo, no, hombre, no, tú no te metas en esto, tú tal. O a veces porque los instrumentalizamos. No, tú haces esto, no, yo he pensado que tú hagas esto porque el que sabe soy yo, y no sé. Olvida que el espíritu también está presente en la vida del joven. En cambio, cuando se da esta participación de los jóvenes en todas las estructuras, en todas las edades, ¿no?, de una comunidad, es como por ósmosis, así es como se transmite el cristianismo, por ósmosis, no por proselitismo, pues se aprende a ser cristiano con 40, con 50, con 60. Bueno, no me extiendo más, yo espero que la lectura, si os animáis, pues os haga pensar y si se puede y sea necesario, pues replantear lo que sea necesario replantear o reorientar lo que sea necesario. Muchas gracias por este ratito y bueno.